El incremento de la moneda. El incremento de la moneda, parte 2. Hemos estado recibiendo una serie de parte del Señor que creo que es conveniente para este tiempo, que hemos titulado La fe, la moneda del reino. Y hoy vamos a continuar con la parte número 2 del incremento de nuestra moneda. En Lucas capítulo 18, versículo 8, encontramos la más grande pregunta que el Señor Jesús le hace a la humanidad en este tiempo. Dice, está hablando de la viuda y el juez injusto. Muchos conocen esta parábola, la persistencia de la fe. Dice que aunque el juez era incrédulo, no temía a Dios ni tenía fe, aunque no obedeciera a Dios, por la insistencia de la viuda, él iba a hacer el milagro. Y para insistir, tú necesitas fe, necesitas la moneda de la fe, porque es la que hace la transacción efectiva. Pero terminando dice, os digo que pronto le hará justicia a esta viuda. Y aquí viene la pregunta. Pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que quería decir el Señor era, ¿habrá moneda con la cual negociar? ¿Habrá moneda con la cual transferir a nuestras vidas lo que Dios quiere darnos? ¿Se habrá multiplicado la moneda? ¿Se habrá propagado la moneda de la fe cuando yo regrese a la tierra? Y cuarta pregunta, ¿se habrá fortalecido la moneda de la fe cuando yo regrese a la tierra? ¿O habrá desaparecido? Por eso es que quiero decirte que tú tienes que recordar y tienes que entender que la moneda más valiosa que tú tienes en una crisis se llama la fe. Esa es la moneda más valiosa que tú nunca puedes perder. El enemigo querrá robar tu fe. Y a mí me impacta esto porque yo sé que el enemigo desata tormentas, desata situaciones, trae aún personas o circunstancias para robar nuestra fe. Porque el enemigo conoce el valor. Diga conmigo, el enemigo conoce el valor de mi fe. Él sabe que lo único que me mantendrá de pie será la fe. Que lo único que me ayudará a vencer será la moneda de la fe. Que lo único que en el reino Dios dejó para hacer una transferencia exitosa, que lo vimos en los temas pasados, es la moneda de la fe. Jesús le dijo al ciego, tu fe te ha sanado. Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, mujer, grande es tu fe. Ve y hágase como has dicho. Ellos cambiaron moneda de fe por lo que necesitaban. Por eso el enemigo comprende en este tiempo el verdadero valor de la fe. Y se librará una guerra. Diga conmigo, se librará una guerra. Yo tengo que estar entendido en esto. Se librará una guerra para apagar tu fe, para robar tu fe. Juan 10:10 dice que el enemigo vino para hurtar, para robar, para matar y para destruir. Pero en el mismo Juan 10:10 dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso hoy tú tienes que decir, di conmigo, yo viviré el incremento de mi moneda en este tiempo. Amén. Dele un aplauso al Señor allá en casa, por favor. Quiero empezar a enseñarle esta segunda parte del mensaje. Diga conmigo, la ley de la fe. Punto número 1, la ley de la fe. Escuchen, la moneda de la fe solo se incrementa en el que confía en la legalidad de la moneda.
Porque la fe es una ley espiritual. La fe es una ley espiritual. Copie, por favor. Una ley solo proviene de una autoridad máxima. Una ley solo proviene de una autoridad máxima. Y a Jesús, nuestro Señor, se le ha dado la naturaleza y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16 dice que Él tiene grabado en su muslo un letrero que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que a nuestro amado Jesús, a nuestro Señor, se le fue transferido en el reino de Dios la naturaleza y la autoridad de la ley. La naturaleza y la autoridad de rey. Dígalo usted en su casa conmigo, por favor. Diga, de rey de reyes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que nos enseñó y nos impartió Jesús en el mundo espiritual tiene autoridad de ley. Todo lo que nos enseñó y nos impartió Jesús en el mundo espiritual tiene autoridad ¿de qué? De ley. En el reino, la palabra del Señor es decreto de ley. Porque si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces todo lo que sale de su boca tiene peso de ley. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay leyes naturales y hay leyes espirituales. Y estas no pueden ser obedecidas ni quebrantadas sin experimentar sus resultados. Amén. Es decir, Dios creó el mundo con unas leyes naturales y físicas. Y si tú quebrantas alguna de esas leyes, si tú quebrantas alguna de esas leyes, si tú te paras en lo alto de un edificio y quieres desafiar la ley de la gravedad, diciendo, yo me tiro aquí, aquí no pasa nada. Bueno, yo te espero en el primer piso para orar por resurrección por ti. Porque quebrantaste una ley que Dios estableció. Ni la desobediencia, ojo con esto, ni la desobediencia, ni la obediencia, que es en este caso lo que nos interesa, te dejará por fuera de los beneficios. Cuando tú obedeces una ley, así como hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Escúchame, la fe es una ley espiritual. Dígalo en casa, la fe es una ley espiritual. Entonces, si tú obedeces a la fe, tú recibirás los resultados de esa ley que tú guardaste. Amén. Mira, en Lucas capítulo 7, versículo 1, vemos, escuche, cómo el centurión romano activó la ley de la fe. Lucas 7:1, allá atrás, Lucas 7:1. El centurión romano, ¿qué hizo? Activó la ley de la fe. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, estamos hablando del Rey de Reyes, del Rey que tiene peso de ley en el Espíritu, y le envió uno de los ancianos de los judíos rogándole a que viniese y sanase a su siervo. Amén. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, escuche, aquí es donde el centurión activa la ley de la fe. El centurión envió a uno de sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes. Tremendo. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Empezó a hablar en fe. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti.
pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto, escuche, bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, escuche, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta ¿qué? Tanta fe. Escuche, al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron, celebre en casa por favor, hallaron sano al siervo del que estaba enfermo. Diga conmigo, el centurión activó la ley espiritual de la fe. Copie por favor. El centurión no era hebreo, ni era judío, pero entendía que su situación no se trataba de un límite cultural, ni natural, ni tampoco religioso, sino que obedecía a un ámbito de autoridad espiritual. Es lo que yo quiero enseñarte con el ejemplo del centurión. El centurión no es judío, tampoco es hebreo, y mucho menos es religioso, pero entra y se somete bajo la autoridad de Jesús, diciendo: lo que está pasando con mi siervo, yo no lo puedo solucionar. Muchos en casa están diciendo amén. Lo que está pasando en mi casa, lo que está pasando con mis finanzas, diga amén en casa. Lo que está pasando en mi trabajo, lo que está pasando con mis hijos, lo que está pasando en mi matrimonio, obedece ya a una autoridad espiritual. Por lo tanto, yo tengo que entrar bajo esa autoridad espiritual y activar el principio de la ley de la fe. Escuchen, ¿cuándo la activó? ¿Ustedes saben cuándo activó el centurión la fe del milagro? A ver, en casa, ¿cuándo la activó? Cuando le dijo: envía tu palabra. ¿Saben? Eso me impactó. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo el centurión es: yo reconozco que tú eres rey, y cuando tú hablas hay un decreto. Entonces, tu palabra es ley, y yo voy a usar mi fe para unirme a tu palabra. Porque si tú envías tu palabra, alguien está en casa recibiendo, porque si tú envías tu palabra, mi siervo será sano. Él reconoció la palabra de Cristo como el decreto de autoridad para obrar su milagro. Ahí es cuando el centurión, ojo con esto, no siendo judío, vuelvo y lo digo, tercera vez, no siendo hebreo, no siendo religioso, entendió la dinámica de la fe y activó la fe para un milagro por medio de creer el decreto. Escúcheme, si usted y yo en este momento que estamos en tiempo de pandemia, cogemos el carro y nos queremos ir para otro lugar fuera de nuestra ciudad, allá están ¿quiénes? Los policías. ¿Y qué dicen? Escuche, estoy acá gozándome con los pastores. ¿Qué dice? Que si tú, escucha, si tú sales de la ciudad, estás rompiendo un decreto emitido. Es más, cuando ellos te detienen, te dicen: el decreto el decreto tal emitido por el presidente nos da la autorización de paralizarle su auto, enviarlo a los patios y enviarlo usted a casa, porque el decreto está vigente. Ay, Dios mío, alguien diga amén. Lo que hizo el centurión romano fue: envía tu decreto y mi siervo sanará. Dele un aplauso en casa y diga conmigo: la palabra de Jesús activa la fe, tiene peso de decreto. Ahora escúcheme,
El centurión romano activó la fe. Pero dos, el rey Josafat decidió confiar en el decreto de Jehová. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, y esta es una promesa que le voy a dar a algunos de los hijos de esta casa. Tómese de esta palabra. Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 15. Y dijo: oíd Judá, necesito que todos estén intercediendo. Oíd Judá, y vosotros los moradores de Jerusalén. Y tú, le habló hasta al rey. Y tú, rey Josafat. Ay, Dios mío. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta crisis. Alguien diga amén. Tan grande, porque no alguien va a recibir esta promesa, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17. Y no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, diga conmigo, paraos. Estad firmes. Eso es lo que se nos demanda en este tiempo, pararnos en la fe, estar firmes en la fe. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Escúcheme. Cuando sale un decreto divino y encuentra a un pueblo que tiene fe, se cumplirá todo el peso de la ley contra los que te oprimen. Alguien tiene que decir amén. Cuando sale un decreto de la boca de Dios, tú tienes que confiar. El centurión activó la ley de la fe, pero el rey Josafat descansó. Ay, alguien tiene que decir amén. Confió, se estableció en lo que Dios le había mandado a decir. Cuando Dios te habla, te suelta un decreto que tiene peso de, que tiene peso de ley en el espíritu. Y el profeta le dijo al rey Josafat: estad quietos, firmes, y ved la salvación de Jehová. Y saben, el rey decidió, diga conmigo, el rey decidió. El rey Josafat decidió confiar en el decreto y en el poder de la ley que había salido de la boca del profeta. Así que yo quiero que esta mañana tú digas conmigo: yo y mi familia decidimos confiar en lo que sale de la boca de Dios para este tiempo. ¿Sabe? Escúcheme, ¿cómo vi yo que Él confió? ¿Cómo veo la evidencia de que Él confió? Porque aquí dice más adelante que Él se levantó con el pueblo y adoraron. Cuando tú confías, tú adoras. Y dice que cuando se pusieron a adorar, Dios mismo, alguien tiene que estar en casa con nosotros. Dios mismo, diga conmigo, Dios mismo. Diga conmigo, Dios mismo. Dios mismo se levantó y peleó por ese pueblo, porque halló un pueblo que confió en la ley del decreto de la fe. Y Dios mismo peleó contra sus enemigos y los venció. Alguien diga amén y dele un aplauso al Señor allá en casa. Ahora, en Mateo 17:20, no dice solamente que el centurión activó la fe y que el rey Josafat confió en la ley de la fe, sino que en Mateo 17:20 el Señor les dice a los discípulos, escuche, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían al monte: quítate y échate en el mar, y esto ocurriría. Entonces, punto número 3. Dios no solamente quiere que activemos la fe como el centurión.
o que confiemos en el decreto de la fe, como Josafat, sino que operemos y ejecutemos en la fe. Alguien diga amén. Que operemos y ejecutemos en la fe. Recuerde que un mensaje atrás o 2 mensajes atrás, Dios nos dijo algo muy importante. Las horas que oras se resumen en los segundos en los que crees o en los segundos en los que actúas. Amén. Operar y ejecutar en la fe es la dinámica de la fe. Cópialo. La dinámica de la fe se trata de recibir la sustancia de la fe como hijos y actuar en esa fe. Escúcheme, pero no solamente recibir y actuar en esa fe, sino impartir esa fe a otros y activar esa dimensión de fe a otros. Yo creo que Dios va a levantar y Dios está levantando en conquistadores, hijos de Dios, que están activando su fe y que están llevando a todo un pueblo a entrar en otra dimensión. Alguien tiene que decir amén. A entrar en otra dimensión de fe que no tenían antes. La fe no solamente se recibe. La fe se imparte, la fe se actúa, la fe se ejecuta. Amén. Entonces, rápidamente, escúcheme. Copie, por favor. No se trata de pedir una medida mayor de fe, sino de ejecutar con la fe que ya se nos dio. Esa es la dinámica de la fe. No se trata de pedir una nueva medida de fe o una mayor medida de fe. Recuerde que aquí en este versículo los discípulos le están diciendo al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dice: no, si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Qué les está diciendo el Señor? No se trata del tamaño, se trata de la ejecución. Ay, alguien diga amén. Se trata de la operación, se trata de creer. Ay, Dios mío, alguien tiene que decir amén. Se trata de creer cuando tengo que creer. Se trata de actuar en fe cuando tengo que actuar en fe. Alguien diga amén. Escuche esto es tremendo. Copien, pastores. Nunca tú ves a Jesús pidiéndole más fe a su Padre. Tú nunca en las Escrituras ves a Jesús pidiendo más fe al Padre. O tampoco le pides, escucha, o tampoco ves a Jesús, pidiéndole al Padre que hiciera algo que él sabía que él tenía que hacer. Eso lo que quiere decir es que el Señor sabía la ley de la fe que operaba en él. Amén. Escuche, él usaba lo que el Padre ya le había otorgado en su sabiduría. Y el mensaje pasado, perdónenme que salte entre mensaje y mensaje, lo que pasa es que están conectados y son tan poderosos que hay que traer cosas de allá a acá para sobreedificar. Dios dijo que nadie él a nadie envió con las manos vacías en esta crisis, que a todos nos dio una medida de fe. Entonces a mí me impactó esta parte. Usted nunca ve a Jesús pidiéndole al Padre que le envíe fe. Y usted nunca ve al Señor Jesús diciéndole al Padre: Señor, haz por mí lo que yo tengo que hacer. Porque Él conocía lo que se le había otorgado y lo que podía ejecutar. Escuche, la fe opera por la autoridad y la autoridad delegada. Nunca tú ves a un guarda de tránsito llamando, por lo menos yo nunca lo he visto. Nunca tú ves a un guarda de tránsito, nunca tú ves a un general de la república, nunca tú ves a un coronel llamando a su cuartel o a su superior para que le reconfirmen la autoridad. Cuando ellos se visten, y ese es el problema, y ese es el punto que que Dios está solucionando con esta serie de la moneda de la fe. Escucha.
Cuando ellos se visten, ellos se empoderan. Cuando un guarda se viste, se empodera. Y por eso Dios nos dice que nos vistamos de la nueva criatura, creada conforme a la voluntad del Padre. Diga amén. Que nos vistamos, escúcheme, con la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Pero ¿qué hacemos nosotros los creyentes? Caminando en un mundo que necesita respuestas espirituales, caminando desnudos espiritualmente. Dios lo que necesita es que entienda que nunca usted ve a un guarda llamando a su superior diciendo, bueno, sí puedo poner este comparendo, no puedo poner este comparendo, sí soy guarda, no soy guarda. Usted nunca ve, escúcheme, a un teniente, un coronel, a alguien que está en la batalla llamando a su superior diciendo, soy coronel, soy teniente, soy... Y hay una crisis ahí, y yo voy a tomarme un segundo para explicar esto. Lo que ha sucedido es que ha hecho falta la paternidad espiritual en la iglesia del Señor para desarrollar la fe que hay en los hijos. Entonces, escuche esto, esto es delicado. La iglesia ha aprendido a depender de la fe de su pastor. La iglesia llama al pastor para decir, ora por mí. Pero tú nunca ves a Jesús diciéndole al Padre, envíame fe. Tú nunca ves a Jesús diciéndole al Padre, escucha, y eso no quiere decir que no llames a tu pastor, entiende bien lo que te estoy diciendo. Dios va a levantar una generación en medio de su casa en esta crisis. Si de algo estoy seguro, es que Dios está usando esta crisis para sacar el valor del depósito de fe que tú y yo teníamos. Dele un aplauso al Señor. Fuerte. Él nunca llama a su superior. Él ejecuta con la autoridad que le fue delegada. Por esta razón, en Mateo 17:20, Cristo, copie esto, Cristo le quería revelar a sus discípulos que su crisis no se trataba de una falta de fe, sino de una falta de conocimiento de la fe que ya tenían. Cristo le quería revelar a sus discípulos que lo que les estaba sucediendo no era una falta de fe, sino una falta de conocimiento de la fe que ya tenían, que ya se les había entregado, y de una falta de activación de la autoridad que portaban. Escuche, muchos actos cotidianos del día a día revelan que tú sí tienes fe, que Dios sí te dio fe. Escúchame, cuando tú te subes a un avión, tú pones tu vida en las manos del piloto, confiando y creyendo que ese hombre sabe operar esa máquina. Amén o no. Y que te va a llevar al destino. Amén o no. Cuando tú envías tus hijos en una buseta a su colegio, ¿qué estás haciendo? El mismo acto de fe que hizo la mamá de Moisés al poner a Moisés en la canasta. Lo que Dios me estaba diciendo a las 3 de la madrugada era: ábrele los ojos a mi pueblo y hazle entender que su problema no es falta de fe, sino falta de conocimiento de la fe que ya les fue entregada. Ábrele los ojos a mi pueblo, a mis hijos, a través de esta prédica, y diles que lo de ellos no es falta de fe, sino falta del conocimiento de la fe que Dios puso en ellos. Ábrele los ojos a mis hijos y muéstrales que ellos todos los días hacen actos de fe. Todos los días hacemos actos de fe. Cuando te subes a un carro, cuando dejas el carro en el parqueadero, cuando compras algo, cuando vendes algo, cuando confías en alguien. Todos los días usamos fe. Todos los días usamos fe. O sea que lo que Dios quiere que entiendas
es que a ti ya se te fue dada una medida de fe que te acompaña todos los días de tu vida, pero quizás tú no lo sabías. No lo habías podido comprender. Amén. Ahora sí, punto número 2. Escucha. Hay una atmósfera que incrementa el valor de la moneda. Diga conmigo, hay una atmósfera que incrementa el valor de la moneda. La fe, la fe, como todas las demás cosas, crecen aceleradamente en climas propicios. Por eso, el que quiera ver su fe incrementada tendrá que respetar estos principios para crear una atmósfera conveniente. Primero, la palabra de fe. Diga conmigo la palabra de fe. Vaya a Romanos 4:17. Romanos 4:17. Diga lo primero que crea. Diga lo primero que crea una atmósfera de fe es la palabra de fe. Diga la palabra de fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿A quien qué? Creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Y llama las cosas. Vamos, iglesia, Dios tiene que sacudirte esta mañana. Dios tiene que ministrarte esta mañana. Dios tiene que decirle a los discípulos, como a los discípulos de aquel tiempo: ustedes no es que no tengan fe, es que no conocen la fe que tienen. Diga, llamando las cosas que no son como si fuesen. La palabra de fe crea una atmósfera de fe que es la que provoca el milagro. El lenguaje de fe es el lenguaje del cielo. El lenguaje de fe crea una conexión espiritual con el Señor Jesús y te da acceso. Cuando alguien habla en fe, está hablando el lenguaje de Cristo. Alguien dígame. Impresionante. Hay una multitud y todos tocan al Señor. Pero una mujer que habló fe, ni siquiera externamente, la habló con ella misma. Si tan solo tocar el borde, alguien está a punto de recibir un milagro ahora. Si tan solo tocar el borde de su manto, esa casa sería una realidad para mí. Alguien dice amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, vamos, ahora mismo. Si tan solo tocar el borde de su manto, ese contrato sería una realidad para mí. Si tan solo tocar el borde de su manto, esa conversión de mis hijos, de mi familia, sería una realidad para mí. Envío esta palabra como profeta de Dios. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano de esta enfermedad que me aqueja. Hoy serás sano. Esa mujer habló fe con ella misma y creó una atmósfera que cuando todos tocaban al Señor, ella lo tocó y sacó poder de su manto. Y dice la Biblia que fue sana. ¿Por qué? Dígame por qué. Pregúnteme por qué. Porque el grito de un necesitado habla más fuerte que el de 200 chismosos. Ahí había gente que quería ver quién era Jesús, pero había una que sabía quién era Jesús y que necesitaba a ese Jesús. Si ese eres tú, levanta tu mano ahora y dile: si tan solo toco con fe el borde de tu manto, se hará conforme a mi fe. Entonces, la palabra de fe, cuando alguien habla el lenguaje de fe, se conecta con Jesús. Amén. 2, rápido, la naturaleza de fe. Romanos 1:17. La naturaleza de fe. Diga conmigo la naturaleza de fe. Romanos 1:17.
dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué? Por la fe, dígalo fuerte en su casa, por la fe, ¿qué? Vamos, dígalo, porque usted tiene que crear esa atmósfera en su casa. Si usted es el papá de esa casa, si usted es el esposo, diga conmigo: en esta casa el justo vivirá por la fe. Alguien diga amén. La naturaleza de fe, ¿qué quiere decir? Que el justo por la fe vivirá. Cuando la fe se convierte en un estilo de vida, no en una palabra, no en un sentimiento, no en una prédica. Dios quiere que la fe se convierta en tu estilo de vida. La naturaleza, pastor, ¿y cuándo sé? Esto es tremendo. ¿Cuándo sé que la fe es mi naturaleza? ¿Cuándo sé que tengo naturaleza de fe? Escuche, la naturaleza de algo determinará siempre sus acciones. Voy a repetirlo. La naturaleza de algo determinará siempre sus acciones. Es decir, el que es de fe vive por fe. Alguien diga amén. Camina por fe, actúa por fe, piensa por fe. Alguien tiene que decir amén. Conquista por fe. La Biblia dice: por la fe conquistaron reinos, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe cerraron bocas de leones. Ellos estaban viviendo la fe. Ellos no estaban leyendo los versículos de fe. El justo por la fe vivirá. Por lo tanto, es necesario que tengamos una naturaleza de fe. Y por último, el tercer principio que crea la atmósfera del incremento es el espíritu de fe. Diga conmigo: el espíritu de fe. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero diga conmigo, teniendo el mismo ¿qué? Espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice: creí. Mire cómo está conectado el espíritu de fe, la naturaleza de fe y el lenguaje de fe. Aquí lo vemos, escuche. Dice: conforme al espíritu, que dice, que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Amén. El espíritu de fe, copie, es la forma más elevada de fe. ¿Por qué? Porque es la fe que supera los pensamientos. Es la fe que supera los sentimientos. Es la fe que va más allá de los sentimientos. Eso es tener espíritu de fe. Entonces, repitamos este segundo punto. Diga conmigo: la atmósfera incrementa mi moneda. Y la atmósfera que incrementa mi moneda tiene tres principios: la palabra de fe, la naturaleza de fe y el espíritu de fe. Amén. Ok. Con esos principios usted crea una atmósfera para que su fe y su moneda se incremente. Y por último, y lo he disfrutado muchísimo, diga conmigo: evita quedar en bancarrota. Punto número 3, evita quedar en bancarrota. Lo que tenemos que hacer es evitar la devaluación de nuestra moneda. Si la fe es la moneda del reino, entonces nosotros vamos a tener que evitar la devaluación de esa moneda. Amén. En esta crisis es donde más tengo que evitar quedar en bancarrota espiritual. Un hombre que quiere incrementar la moneda de su fe, evita estos hábitos. Copie, por favor. Punto número 1. Hebreos 11:6.
evita vivir sin fe. Entonces ahí es donde yo le digo a usted que lo primero que usted tiene que hacer para no devaluar su moneda es evitar al pesimista. Evita al pesimista a toda costa. En este tiempo, lo que menos usted tiene que tolerar, soportar o unirse es con aquella gente que todo lo ve mal. Todo lo ve mal. Habla, hermano, horrible. Mire, yo hace años, gracias al Señor, que estoy casado con una mujer de Dios. Y hemos tenido que perfilar un lenguaje en casa. Se los hemos enseñado hasta a mi hijo Emanuel de 10 años. Le hemos dicho que la fe es el lenguaje del reino. Por lo tanto, allí tenemos un ambiente. Pero yo me imagino cómo será de horrible vivir al lado de alguien que todo lo ve mal. Hasta la solución la ve mal. No ve la salida. Todo es malo, todo es feo, todo está caro. Evita al pesimista, porque si no vas a quedar en bancarrota. Mira, te lo expliqué con el Evangelio cuando Jesús vino a los discípulos en medio de la tormenta. Mucho cuidado, porque cuando los discípulos vieron a Jesús venir en medio de la tormenta, dijeron: viene un fantasma. Es esa gente que hasta la respuesta la ve mal. ¿Por qué? Porque está tan absorbida de su pesimismo. Ay, alguien diga amén. Y no mires para el lado, que eso es para ti. No toques con el codo a nadie. Evita ser pesimista. Evita rodearte de pesimistas. Evita gente que devalúen la moneda de tu fe. Escucha, el punto es, ojo con esto, que cuando yo estoy en una crisis, corro el riesgo de hasta ver a Dios, cópialo, a través de mi problema. Entonces, se viene una crisis, se viene un problema, así como estos, y Dios nos da promesas grandes, y Dios está con nosotros. Pero el problema es que cuando yo me dejo llevar por el problema, hasta Dios lo mido con la vara de mi problema, como yo me siento. Si hay gente que está diciendo: ¿dónde estás, Dios, en este momento? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde ha estado siempre? Más bien, escucha, voy a usar otro ejemplo. La palabra de Dios dice que el día que David se fue, alguien se conecta conmigo en esta hora, que el día que David se fue a traer el arca de Dios y llevó sus valientes y sus hombres de guerra, que se dieron cuenta que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom. Y en 90 días, yo tengo esta palabra para alguien, 90 días lo había prosperado, lo había bendecido y todo lo había multiplicado. Entonces David se fue por el arca. Cuando David regresa, David está lleno de la presencia y del gozo del Señor. Pero dice la escritura que Mical, su esposa, se había quedado en la casa. Ay, Dios, esto es para alguien. Diga conmigo: yo no puedo caminar con gente que no entienda que no se debe quedar en la casa, porque el que se queda en la casa se queda por fuera del mover. Mical se había quedado en casa y a Mical no se le había ido la amargura. A Mical no había tenido un encuentro con Dios. Mical no había entendido. Escúcheme muy bien. Mical estaba por fuera del mover de Dios. Y dice que cuando miró, tremendo, cuando miró por su ventana. Y cuando dice su ventana es su perspectiva. Ella se quedó en casa, se quedó en la misma atmósfera. Ay, Dios, a alguien Dios tiene que estarle hablando. No puedes ser como Mical. No te puedes quedar encerrado en tu cuarto cuando Dios está trayendo respuesta en medio de esta crisis. Ve y muéstrate a los que están siendo bendecidos y dile: dame de esa unción, dame de esa gracia, dame de esa fe. Yo tengo que caminar con gente que está llena de la presencia de Dios y no con pesimistas. ¿Sabes qué terminó haciendo Mical? Tú lo ves ahí, menospreciando a David. Por lo tanto, la escritura dice: se le secó el vientre y nunca pudo tener hijos. No hay fruto en el pesimismo. Voy a repetirlo: no hay fruto en el pesimismo.
Huye de ahí si no quieres que tu moneda se devalúe. Terminamos. 2. Evita una fe débil. ¿Qué es una fe débil? Lo que dice Romanos 14:1. Romanos 14:1. Rápido en casa. Qué bendición han sido estas series de mensajes que están tan llenos de palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? 14:1. Recibid al ¿qué? Al débil en la fe. Mire, pero lo que dice, pero no para contender sobre opiniones. Punto número 2. 1, evita el pesimista. Y 2, evita el contencioso. Porque el contencioso pierde el valor de la moneda. Escucha, el que todo lo contiende, el que todo lo discute, el que a toda hora está peleando por opiniones. Ese es el débil en la fe. Dice la escritura, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mira, cuando yo me encuentro a alguien en esta crisis que empieza a contender, que si vio lo que dijo Trump, que si vio lo que dijo que yo le digo, hermano, mire, ¿sabe qué? Yo lo recibo con su debilidad en la fe, pero yo estoy en otra cosa. Mi padre me ha estado hablando otra cosa. Alguien diga amén. Mi padre me ha estado hablando que yo no tengo las manos vacías, que él me dio una medida de fe. Yo voy a incrementar esa moneda, y para incrementar esa moneda, Romanos 14:1 dice, recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones necias. ¿Qué haces tú desgastando tu tiempo y la fe que tú tienes? Alguien tiene que estar escuchando esto, contendiendo por cosas y opiniones. Resiste al contencioso. 3, evita una fe muerta. Santiago 2:20. Esto es sencillo, porque la fe sin obras es fe muerta. Entonces, al tercero que tengo que evitar es al perezoso. Dígame, el tercero que debilita la fe es el perezoso, porque la fe sin obras, dice Santiago, es fe muerta. Recuerda que las horas que oras se resumen en los segundos en los que actúas. Alguien diga amén. Hay gente, hermano, escúcheme muy bien, que quiere que Dios le mande el maná, pero que le caiga en la cama. No, en este tiempo Dios va a levantar una generación valiente, diga amén. Así como cuando hablamos de Nehemías, que Nehemías estaba contento en el palacio. Nehemías tenía un cargo grandísimo delante del rey, pero Dios lo mandó a reconstruir los muros. Dios le puso una pasión, un fuego que le quemaba, una visión. Y cuando llegó a Israel no habían recursos, pero él dijo, tranquilo, que aunque no hayan recursos, Dios está con nosotros, y aunque se agoten los recursos, vamos a actuar. Evita al perezoso. Hermano, si en este tiempo he tenido que atender gente, pastor, ayúdeme con esto, está bien, pero Dios te da una palabra, actúa. Diga amén. Actúa. Y por último, evita tener poca fe. Mateo 6:30 dice que el Señor, Mateo 6:30, reprendió a sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe. Escuche, únete a hombres, cópielo y terminemos. Únete a hombres que hayan desarrollado su fe. Únete a hombres que hayan multiplicado su moneda. Únete a hombres que estén caminando. Ay, alguien tiene que estar conmigo diciendo amén. Únete a hombres que hayan desarrollado una dimensión de fe que tú no tienes. Escúchame, evita los hombres de poca fe. Escúchame, tu nivel será determinado por el tiempo que tú pases con la gente que te rodea. Alíñate con hombres y mujeres del Espíritu. Alguien diga amén. Hombres y mujeres procesados. Yo quiero que Dios levante una generación que honre a los hombres procesados. 20, 15, 20 años de pruebas, de situaciones, de fe, de palabra, estando fieles, desarrollando. Este es el tiempo de que los discípulos se unan con sus pastores. ¿Sabe qué dice la palabra? Honra la fe de tu pastor
imita la fe de tu pastor, dice la escritura. Alguien diga amén. Hombres procesados, hombres que han sido probados en su matrimonio, que han sido probados en su economía, que han sido probados en su salud, que han sido probados en toda área y han salido victoriosos. Conéctate con hombres de fe. Esta mañana pon algo para ministrar, hijo. Yo quiero que tú digas conmigo: yo viviré el incremento de mi fe. Y antes de que adoremos, quiero pedirle a los conquistadores, escúcheme, Dios nos ha enviado a hacer una campaña, y la campaña se llama Milagros en tiempo de crisis. Vamos a estar pasando una serie de videos antes de la prédica para demostrarles al mundo entero y a nosotros mismos, afirmar nuestra fe de que Dios sigue obrando aún en medio de la crisis, con hombres y mujeres de fe. Por favor, si ese es tu caso, grábate, organiza una cámara de tu celular y graba tu testimonio y envíanoslo, porque queremos inundar las redes de testimonios de milagros en medio de la crisis. Dentro de 8 días comenzaremos con esa campaña y espero que tú y yo seamos parte de esa campaña. Levante sus manos en casa y diga conmigo: Señor, yo viviré el incremento de mi fe.